todos ya tenemos una marca personal y la tenemos 7x24. Esto no es solamente el contexto profesional o que sea únicamente para influencers o para el famoso, para el actor, para el político, para la persona que tiene muchos seguidores en una red, para una persona que tiene una marca que es su propio nombre. No. La marca la tenemos todos. Hola, muy buenos días, tardes o noches en el momento en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Fuera del Aula, un podcast de ANX. Yo soy Álvaro Cefanel, director del área, y hoy nos acompaña Carolina Tula, especialista en gestión de marca personal y estrategia y posicionamiento de marca. Caro nos va a estar acompañando en esta serie de podcasts en donde vamos a hablar de qué es una marca personal, cómo se gestiona una marca personal, cómo la podemos monetizar, y también conocer tu historia de cómo diste ese salto y por qué empezaste a trabajar en todo este tema de marca personal. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en este podcast y en esta serie que de verdad hemos construido con mucho cariño y que vienen temas muy interesantes. Así es, Caro. Entonces, nada, si quieren empecemos por el principio, que todos te conozcamos. Eres parte de nuestro panel de expertos en los cursos de ANX, pero me parece importante que toda la audiencia también te conozca. Bueno, pues presentaciones hay muchas, pero quiero usar esta y es lo que hago por personas como tú, por personas como las que nos ven y nos escuchan, y lo que yo hago es ayudarles a expandir el valor de su marca personal. Todos tenemos una marca personal y tenemos algo muy valioso detrás de ella que está lista para entregárselo al mundo y muchos ya lo están haciendo, y ahí es en donde yo estoy y en donde llego a intervenir para ayudar a expandir y que cada vez sean más personas las que se benefician de su marca personal. Eso lo hago como speaker internacional, como profesora, lo hago como mentora, como formadora de equipos y de líderes en las organizaciones y por supuesto aquí en la casa, en ANX, a través de los cursos que ya tenemos de marca personal para profesionales independientes, para emprendedores o dueños de su propio proyecto, de su negocio. Claro, eso que mencionas es súper importante, que creo que muchos de nuestros escuchas quisieran o están pensando que en esa situación no saben cómo están, si es el momento de dar el paso o no. Cuéntanos un poquito cuál fue como tu momento de epifanía, en qué momento dijiste es hora de independizarme y pues empezaste a hacer todos los pasos necesarios para crear tu marca personal. También si nos puedes dar ahí un pequeño tip de si fue algo intuitivo, te organizaste o bueno, cómo decidiste dar el salto. Bueno, pues voy a hablar de una fecha y no para aburrirlos desde ese momento hasta ahora, pero sí es que es importante porque ya les voy a contar más adelante. En el año 2014, yo siento una necesidad de un cambio, porque yo la sentía y porque había presión en mi entorno, de mi familia, de mis amigos, de las personas que me querían. Yo trabajaba como empleada en el sector financiero, en un banco, en marketing, y yo sentía que ya estaba para otra cosa. De hecho, mis amigos y mi familia, tanto en el trabajo, o sea, amigos del trabajo como amigos aparte, me decían, Caro, tú ya estás para otra cosa. Y yo también empiezo a sentir esa necesidad. Y en ese momento había un cambio importante en la organización, iba a haber reestructuración, cambio de áreas y demás. Por fortuna, yo tenía una relación muy cercana con la que era vicepresidente de mi área en ese momento y le digo, Olga Lucía, cuéntame si en lo que viene nuevo tú me ves en algo. No quiero que me digas ni que me vas a garantizarlo, pero cuéntame si en esos cargos que hay tú ves algo nuevo para mí, porque yo hoy analizo y con lo que hay, yo no veo una posición que yo diga, yo quiero llegar allá. Y ella me dijo, Caro, con el cariño que te tengo y la confianza, no hay una posición en la que yo diga, tú te serías potencial para estar ahí. Y en ese momento digo, tengo que buscar trabajo. Fue lo que yo pensé. Aquí no es, tengo que buscar trabajo afuera y empecé a buscar trabajo. Al mismo tiempo yo estaba haciendo una especialización que también estaba generando esa incomodidad de estamos para otra cosa. Y empecé a buscar trabajo y me di cuenta que no sabía qué era lo que quería. Y empecé a buscar partiendo de lo que no quería. No es lo que recomiendo, pero es lo que generalmente pasa. Así que me di cuenta al muy poco tiempo que el trabajo que yo quería no existía. Pero para entender cuál era el trabajo que yo quería, trabajé con un mentor, un gran amigo,
que él tenía una mentoría que se llamaba La Felicidad o la mentoría de la felicidad. Y empezamos a trabajar juntos y me di cuenta que eso era un proceso de marca personal. Y ahí descubro que lo que yo quería hacer era esto que estoy haciendo hoy o hacer endomarketing para las organizaciones. Y definitivamente lo que más me movía, o sea, si yo lo veía en capacidad y en potencial eran estas dos opciones, pero dije, no, a mí lo que me encanta, me apasiona y me mueve es la marca personal. Y a partir de ese momento voy a Computrabajo, al Empleo, a LinkedIn, a todas estas plataformas a buscar jefe, coordinadora, directora, gerente, ejecutiva de marca personal y eso no existe. Claro. Entonces dije, no puede ser y entonces ¿ahora qué hago? Y Charlie me dice, pues te tocó inventarte tu propio cargo. Yo, ¿cómo así? ¿Tienes que inventarte tu propio cargo? ¿Qué significa eso? Era lanzarme a la independencia. Esto ocurre en 2014. Yo empiezo a pensar y digo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? Y hubo un ejercicio importantísimo, clave, que hoy uso con las personas con las que trabajo en asesorías 1-a-1 en mis mentorías, y es un test de posicionamiento de marca personal. Cuando yo hago este test de para qué soy buena, en qué me ven, qué tengo de bueno, me doy cuenta que tengo mucho potencial y que veo unos atributos, unas cualidades, unos dones innatos, unos talentos que me ayudan o que me iban a ayudar para eso. Y en 2015 digo, decido lanzarme. Digo, lo voy a hacer. La decisión, pero no acción. Apenas íbamos en la decisión. Y ahí es cuando digo, listo, me voy a dedicar a esto y empieza todo un plan y un proyecto de cómo voy a llegar a ese momento. Entonces, si era algo de intuición, yo creo que sí, porque es que yo lo sentía adentro. Si había presión del contexto, también. Si yo veía mi hoja de vida en ese recorrido, yo decía, ya, necesito hacer otra cosa. Y además porque en la organización yo era el rol más junior de todas las posiciones, yo era el cargo más junior. Y yo sentía que no avanzaba. Me delegaban cosas, me ponían en reemplazos de vacaciones de mis jefes, de otros cargos. Se iba alguien, un cargo superior al mío, se iba, renunciaba y me ponían a mí a reemplazarlo mientras llegaba alguien nuevo. Y como que no me daban la oportunidad a mí. Y yo siempre decía que todos estaban mal y yo era la que estaba bien, ¿no? O sea, como, ay, el colmo terrible de todos. Entonces yo lo sentía, yo decía, algo pasa, aquí tiene que haber un cambio. Y en ese proceso me agarré de algo muy importante que era mi marca personal. Porque desde 2008 yo vengo leyendo, estudiando, porque me gustaba de forma empírica y también de una forma u otra venía ayudándole a las personas en su marca personal. Nada formal, solo gusto. Y entonces yo dije, bueno, le he ayudado a tanta gente con esto, voy a revisar la mía. Y ahí es cuando trabajo en mí, empiezo a trabajar en mi marca personal, a entender y llego a la decisión de lo voy a hacer de forma independiente. Bueno, difícil sobre todo empezar uno como a cambiar su status quo, lo que ya lleva haciendo, incluso hasta en cambios que, claro, son cambios, pero pues es cambiar de trabajo, ¿no? Cambiar radicalmente como lo que estás haciendo. ¿En qué momento te diste cuenta, más allá de que claramente el mismo entorno te decía, puedes dar más, pero no lo estamos viendo quizás como de manera injusta, por decirlo de alguna manera, que decidiste, vean, más allá de esta reputación mía, yo tengo algo que quiero monetizar, puedo monetizar y doy este gran salto? Como fue ese momento de mentoría, fue cuando ya realmente te diste cuenta que estabas para más cosas y que no estabas pidiendo pista y no te la estaban dando. Uh-huh. Yo creo que todo cuenta. Yo creo que cuenta desde ese bichito que empieza a picar, del contexto diciéndote, de viendo un potencial en cosas. Yo estaba estudiando un programa que para mí fue como súper revelador en muchos aspectos y yo decía, esto existe, ¿no? Porque a veces cuando uno está encerrado en el mundo, no estoy diciendo ni estoy satanizando la empleabilidad, eso es súper importante, porque yo no soy de las que piensa, es que quiero ser mi propio jefe, es que yo no quiero trabajar para otros, quiero trabajar para mí, yo qué tal haciéndole plata a otros. No, yo no soy de esa mentalidad, porque de hecho hoy en día pues tengo gente que trabaja para mí, entonces sería como incoherente, ¿no? Si yo voy a ser emprendedora, empresaria o lo soy, pues por supuesto
tengo gente que trabaja conmigo, entonces si yo pensara de esa manera que no trabajo para otros, pues entonces no tendría equipo. Y, o sea, me parece súper incoherente y esa no fue mi motivación. Pero sí todo eso, esos mensajes y cuando yo veo afuera, como digo, todo esto se puede hacer, oye, qué chévere sería, ¿no? O sea, y conozco a mis compañeros de clase y digo, están haciendo estas cosas, yo quisiera hacer eso, yo quisiera aportar. Entonces, siento esa necesidad, busco posibilidades, las encuentro, la respuesta está en mi marca personal porque empiezo a darme cuenta de todo el potencial que yo tenía, de las posibilidades, pero claro, el miedo está. Y el miedo está a una estabilidad. Y puede ser estabilidad económica, puede ser estabilidad de un trabajo, de una rutina, puede ser la estabilidad de una posición, del ego, muchas veces creemos que somos un cargo. Entonces era, ¿cómo voy a dejar ese cargo? No era mi caso. Pues yo era el cargo más junior en la compañía. El salario, tampoco era mi caso. Mi salario, cuando yo lo veo como potencial, era muy fácil de salir a tenerlo, de igualarlo o inclusive superarlo. Iba a ser mucho más fácil que muchas personas que hoy en día tienen un salario que dicen, bueno, ¿cómo voy a recuperarlo o a tenerlo a partir de lo que haga? Entonces, yo creo que es la unión de todo esto y más que pensar en monetizar, porque al principio no era tanto en monetizar y si bien vamos a hablar de esto en una masterclass que voy a dar y que van a poder acceder pronto a ella, más que monetizar era capitalizar todo eso potente que yo tenía como marca personal y capitalizarlo en generar valor para otros. No solamente en el yo, porque estoy plenamente convencida que cuando tú tienes una marca personal potente y tu mentalidad está alineada a esto, tú no piensas en un beneficio propio únicamente, tú piensas más en un beneficio común. Por supuesto, tú tienes que estar bien antes para poder entregar a otros, pero no se queda en el yo. Mi propuesta, mi promesa no va dirigida a trabajar el ego, en verte más, en posicionarte más, en hacerte más visible. Sí, fantástico, pero generando valor, ayudando a otros. Entonces yo decía, tengo es que capitalizar esto por mi bienestar, por mi crecimiento, generando valor, ayudándole a muchas personas. Esto que yo sé, no puede ser que muchos se lo estén perdiendo porque yo estoy aquí arraigada a algo que ni siquiera, o sea, cuando yo hacía la evaluación yo decía, pues cargo no es, posición no es, plata no es, o sea, Va más allá. claro, y estoy dejando de entregarle algo a muchas personas que podría ser útil por miedos o inseguridades que podría llegar a tener. Y una de esas era vender, porque yo decía, claro, cuando sea independiente me va a tocar vender. Yo no sé vender. Ya después me di cuenta que sí, pero bueno, eso era lo que pasaba y iba primero a capitalizarlo, generar valor y por supuesto a monetizarlo, porque y ahí también me di cuenta que en el modelo de negocio, y si ya hablamos de una parte mucho más racional, uno pensaría que la marca personal es hora hombre. Claro, y así es como uno empieza. Pero ya después cuando uno ve todo lo que se puede hacer en términos de negocio, pues ya es mucho más diversificado y se puede monetizar mucho mejor. Sobre todo que al final, pues a medida que vas teniendo más clientes, vas también construyendo una base de conocimiento que permite que esa marca personal pues ya no sea tan hora hombre, sino es hora hombre que ya trabajé en el pasado. Uh-huh. Ahorita y pensando como en nuestra audiencia, emprendedores, solopreneurs, ¿cuál sería como ese primer paso para que una persona que no tiene ni idea por dónde empezar descubra como ese valor único de su marca personal, esa habilidad que tú dices que todos tenemos y que tenemos como esa capacidad de compartir? Para responderte eso, quiero hablar de algo antes que es muy importante. Y es para que estemos alineados por lo menos con mi propuesta. No quiere decir que esta es la única verdad, pero hay que entender qué es marca personal. Y marca personal en mi definición es el reflejo de lo que tú eres, de tus valores y de la huella que estás dejando. Y tiene todo que ver con tu esencia, con tu identidad, con tu autenticidad, con tu propósito. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si yo te respondo la pregunta es de, claro, tenemos que abrir red social, tenemos que posicionarnos, un Instagram que esté perfecto, tu look, tu apariencia, tu, no sé, asesoría de imagen, el producto, el reel. Sí, pero si yo entiendo que mi marca personal soy yo, tengo que empezar por mí. Y ese es el primer paso. Y precisamente porque este es un tema del que vengo revisando, entendiendo, hablando por estos días, es entender, uno,
si tengo el potencial o no lo tengo. ¿Y de dónde parto para darme cuenta si tengo el potencial o no? Vamos a partir desde la persona, desde las emociones y desde el conocimiento. Entonces, en persona, el ser, la mentalidad es fundamental y cómo está mi inteligencia emocional. Si yo entiendo ese pedacito de mi parte frente a, ya me voy preparando y voy entendiendo cómo está mi potencial. Es decir, yo aquí digo, hagamos un stop and go. Paremos un momento. Seguramente podemos estar en crisis, podemos estar cansados en el trabajo, podemos estar mal con nuestro emprendimiento, agobiados, cansados, reme, queremos un cambio. Y yo hace unos días decía, si yo le pregunto en general a la gente sobre esto, me van a decir, no es el momento para lanzarte. Por supuesto, yo digo, no es el momento para lanzarte, pero es un excelente momento para revisar si tienes el potencial. Entonces, puede que estemos en esta situación, en este contexto, lo que debemos hacer es un stop y luego sí un go. Vamos a analizar ese potencial desde esta mirada, pero también desde la mirada de marca personal. ¿Cómo está tu marca personal? Ojo, todos ya tenemos una marca personal y la tenemos 7x24. Esto no es solamente el contexto profesional o que sea únicamente para influencers o para el famoso, para el actor, para el político, para la persona que tiene muchos seguidores en una red, para una persona que tiene una marca que es su propio nombre. No. La marca la tenemos todos los que me están aquí viendo, los que me están escuchando, sus familiares, sus hijos, sus colegas, sus jefes, todos ya tenemos una marca. Entonces hay que entender cómo está esa marca, cómo está esa reputación, qué habilidades y competencias tenemos. Y cuando entendemos ya esta parte más interior del ser, de nuestras emociones, de nuestra mentalidad frente a, y entendemos nuestra marca personal, llega las finanzas. Claro, pero dame un segundito antes de que empecemos con el tema financiero. Hay algo que seguramente todos en alguna etapa de la vida hemos vivido y es el síndrome del impostor. Uh-huh. ¿Cómo sé si realmente soy bueno para lo que soy? ¿O cómo igual puedo tener mi marca personal si quizás las cámaras me dan miedo? Si quizás no soy tanto de redes sociales, si me considero o estoy en un perfil introvertido, pero al final pues tengo algo que dar. ¿Cómo luchamos con ese síndrome del impostor que a veces nos juega tan en contra cuando queremos dar esos saltos y esos cambios de vida? Bueno, hay varias cosas, pero por un lado hay que darle cariñito a la marca personal. Yo lo expreso así. Y es, quiérela, o sea, haz de cuenta que le estás hablando a otra persona, seguramente no le vas a hablar como te hablas a ti mismo, ¿no? Y también aparecen otras personas que hacen el juego del impostor. Hay que saber ante quién estás con la atención así pues a flor de piel y a quién le bajas un poquito el volumen, ¿no? Por supuesto, ¿qué hay detrás de eso? Y seguramente hay muchos miedos, hay inseguridades, hay sesgos inconscientes, hay mensajes de familia, de casa, con lo que se creció, entonces eso es natural y es normal. Y yo creo que aquí es muy importante, uno, validar la emoción, o sea, ¿qué siento cuando eso pasa? ¿Qué hay detrás de eso? No está mal y darse cuenta que a muchos nos pasa. A mí me sigue pasando, yo sigo sintiendo nervios, cosita, estar aquí para mí también es un reto, se me facilita porque ya he tenido la práctica, ¿no? Pero también siento mañana voy a grabar, qué me voy a poner, cómo me voy a alistar, de qué voy a hablar. Claro, eso sigue pasando, ¿sí? Y cuando nos vemos vulnerables, pero no víctimas, que es diferente, la cosa cambia. Llega este mensaje a estas personas también y recuerdo perfectamente un mensaje de un amigo, 2 mensajes de ese amigo, que además amigo, ¿no? Así como cercano y que uno dice, pero ¿cómo me dices eso? Me haces daño, me rompiste el corazón. Y uno de los mensajes fue, a propósito de las finanzas, yo dije, en caso tal, vendo mi carro y cubro las deudas que no eran muchas, pero digo, con eso ya, queda ahí. Me quito un peso de encima al menos del momento. Y cuando yo le dije eso, me decía, ¿cómo? Tú hablando de marca personal y vas a estar andando en Transmilenio. Transmilenio es el medio de transporte que usamos en Bogotá, por si hay alguien que nos está escuchando de otro lugar del mundo. Y yo, o sea, en mi cabeza no conectaba como, ¿qué tiene que ver que yo, marca personal, con andar en Transmilenio? Claro, el contexto y las personas pueden creer, es tu imagen, cómo te vas a bajar de un bus y
Marca personal se supone que es, no sé, me imagino yo que estaba pensando el perfecto carro, ¿no? O sea, ok. Pero si yo no tengo esas bases de mi mentalidad, de mi sistema de creencias, de eso, pues seguramente ese mensaje me arruina todo el plan y digo, no, claro, ¿cómo voy a vender el carro? ¿Sí? Y otro mensaje de él. Ahora que lo pienso es como, uy, qué duro era, ¿no? Cuando yo le digo que voy a renunciar para hacer lo que iba a hacer, yo en ese momento ni siquiera sabía cómo explicar qué era lo que iba a hacer, ¿no? Pero yo decía es que le va a ayudar a la gente a conseguir trabajo con su marca personal. Yo ni siquiera sabía cómo explicar qué era marca personal. Y él me dice, ¿qué? ¿Tú vas a enseñarle a la gente que está desempleada? Si la gente que está desempleada está, uso una palabra ahí mal, ¿de dónde van a sacar plata para pagarte? ¿De qué vas a vivir? Yo por 5 segundos dije, tiene razón, pero al mismo tiempo dije, él me está hablando desde sus miedos, sus inseguridades, su frustración de no poder lanzarse él porque él estaba cansado y agobiado en ese momento. Entonces, yo creo que la inteligencia emocional es fundamental para uno saber a qué le presta atención, a qué no, hasta dónde, qué instancia, qué siente uno que es crítica, qué siente uno que es ataque, qué siente uno que es que me está hablando desde sus miedos, no que es que me esté atacando de manera personal. Pero eso nos lo da la validación de la emoción, mostrarnos vulnerables y sobre todo hay que tener mentores que te acompañen en el proceso. Y ese mentor puede ser el mejor amigo, puede ser un primo, puede ser alguien que sigues en redes, pero hay que bajarle el volumen a esa presión y a ese contexto, que es que tienes que. De hecho, yo, por ejemplo, evito usar la palabra tienes, ¿no? Te propongo, te sugiero, en mi propuesta está tal cosa. ¿Qué opinas de...? Porque es que esa presión de tienes que hacer un reel, tienes que tener una red, tienes que... Me parece súper fuerte. Eso que dice me parece fundamental. Yo creo que uno tiene que escuchar todas las voces. Seguro tu amigo, sus preocupaciones fueron desde el amor, nunca con otros fines, pero al final, pues uno sí tiene que ir escuchando o eligiendo a quién escuchar más y a quién escuchar menos, porque al final, pues todos tenemos un contexto diferente. Seguramente el mentor del otro lado te está diciendo, es el momento perfecto. Importante pensar no en caliente, tomarse sus espacios, compartir también la idea, pimponear, validar. Creo que al final eso terminando como una idea más redonda y más seguridad a la hora de dar ese gran salto. Me gustaría pedirte, más allá claro, pues en ANX tenemos tus cursos, si tenemos alguna herramienta que alguien que nos esté escuchando podría entrar hoy a chismosear, algún paso a paso, algo que diga, en este momento me sonó la idea, es algo que he estado pensando y ya quiero hacer como ese proceso de preparación que tú dijiste que hiciste antes de... Bueno, si es por consejos, pues tengo varios y el primero es, creo que es una conversación con uno mismo, ¿no? De entender qué quiero, por qué quiero esto, es un impulso, es una situación de crisis que puede pasar. Yo he recibido clientes en mentoría que me dicen, estoy hasta aquí en mi trabajo, no me aguanto, no sé qué. Y yo una de las preguntas que le hago es, ¿tenemos vacaciones pendientes? Sal a vacaciones. Sí, importante. Sí, respira un momento y regresa. Hace unos días estaba escuchando un podcast que dice de una persona que recibió un correo electrónico que lo sintió agresivo, lo sintió mal, iba a empezar a contestar. En ese momento entró la llamada de un amigo, tuvo una llamada por 20 minutos, alcanzó a redactarlo pero no lo alcanzó a enviar, cuelga la llamada y cuando vuelve a leer y a retomar dice, no, ¿yo qué iba a hacer? 20 minutos. Esto en tiempo para alguien que está pensando lanzarse. Yo decido en 2015 y empiezo en 2017. O sea, en 2014 empieza el bichito, en 2017 es que se materializa. No con eso estoy diciendo que nos vamos a demorar todo ese tiempo, pero sí hay que darse un tiempo, el que para cada uno sea de una pausa para no lanzarse al vacío, sino que ese salto no sea al vacío, sino sea un salto sabiendo dónde voy a caer, claro, por decirlo así. Cambia totalmente la perspectiva y el miedo de lo que pueda pasar si uno se prepara. Entonces yo creo que sí hay que darse esa pausa, esa conversación con uno mismo. Otro consejo, hay que buscar mentores. El mentor que te da los buenos consejos o el que solamente te escucha, porque cuando uno habla, uno mismo está, esto no, esto sí. Buscar ese mentor que va a ayudarte a soportar eso en lo que tal vez te sientes débil, pero para darte cuenta en que te sientes débil, pues hay que hacer un autoconocimiento de tu marca personal. Eso lo resolvemos con los cursos que tenemos acá. Pero si ustedes no están ahorita en el curso, sino quieren ya de una vez, hagan un ejercicio de autoconocimiento.
¿Cuáles son esas habilidades, competencias, fortalezas, dones que ustedes tienen? Pregúntenle a los que están alrededor. Oiga, ¿usted me ve bueno para qué? ¿Yo qué podría hacer que me vea diferente a lo que estoy haciendo? ¿En qué me destaco? Y eso empieza uno a reunir todos estos recursos para ahí sí decir, vamos adelante. Rápidamente te cuento. Yo me di cuenta, soy profesional en marketing y publicidad. Ahí yo ya tenía unas habilidades y competencias desarrolladas para lo que iba a hacer, ¿no? Hablo de mí. Sí, claro. Prácticamente el 80% de mi experiencia laboral como empleada era en servicios. Yo hacía marketing para servicios. Lo que hago hoy son servicios, por lo tanto yo sé de estrategias de marketing para servicios. Estaba haciendo una especialización en marketing estratégico. Tenía herramientas del momento para desarrollar un producto, una idea de negocio, un proyecto. Las tenía. Tenía a mis profesores que me sirvieron de mentores. Tenía habilidades de comunicación. Tenía una reputación que en el trabajo creían que yo era un cargo superior al que tenía. Y eso significan unas habilidades y competencias. Entonces yo tenía que identificar todos esos recursos, cómo me servían para lo que quería. Así que evaluaba mi mentalidad, mi pensamiento, repito, mi marca personal y por último las finanzas. Que en mi caso, las finanzas yo solo las veía en deuda. Eliminar deuda. Yo no, acabarla. para mí las finanzas en ese momento era, no quiero salir con deudas a la independencia. No importa si no tengo ingresos, no importa si no tengo ahorros, sino que no tenga deudas. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Seguramente, si le preguntamos a alguien que sabe esto, me va a decir, claro, está muy mal que solamente pensaras en eso. Y creo que ese ha sido uno de los errores, que solamente pensara en eso. Pero bueno, era la realidad y era lo que había y era el momento, era mi lo que quería momento, mi solucionar. conocimiento y era no salir con deudas. Pero no pensaba, no tengo un ahorro, no tengo un colchón. Yo decía, con que salga sin deudas es mi tranquilidad. Pero por supuesto, hoy en día, si me piden un consejo en finanzas, que era lo que te estaba diciendo, yo sí creo que hay que organizar las finanzas personales antes de pensar en invertir en un negocio, porque además, si ese negocio es de marca personal, donde uno es el producto o servicio a ofrecer, pues uno cuando arranca su marca personal siendo uno el producto o servicio a ofrecer, uno piensa en su computador, internet, celular y ya. No hay que hacer mayor inversión. No es como si yo voy a hacer un café o soy repostero, entonces tengo que comprar el horno, los materiales, la batidora. Ya eso es otra instancia. Entonces, cuando uno lo hace desde uno, producto, servicio a ofrecer, es más fácil que uno se pierda en el camino porque no tiene mucho que perder. Pero cuando tú tienes la maquinaria, el local arrendado, no sé, la certificación que te hiciste, bueno, tantas cosas, pues uno como que le mete un poquito más. Entonces ahí hay que tener cuidado. La pero presión sí, te obliga porque claro, la deuda está más grande. Claro, pero las finanzas sí sería algo también muy importante en organizarlas. Organizar finanzas y ahí sí decir listo. Bueno, ponerse una fecha, importante. Ponerse una fecha porque si uno no se pone una fecha uno no Nunca avanza. empieza. Sí, como que al final siempre se puede estar más preparado, entonces el mejor momento es cuando uno tenga su producto mínimo viable, Ajá. estoy listo, damos el paso. Creo que tocas un tema súper importante que es el tema de las finanzas y claramente cómo debemos tener organizadas nuestras finanzas pero ¿cómo podrías o qué tip nos das para manejar esos sesgos mentales a la hora de cobrar por mi conocimiento? ¿Cómo determino cuánto vale mi conocimiento? Si lo que estoy cobrando está bien o no, si quizás si me veo más barato que la competencia, pues pensarán que soy malo, o si estoy más caro, no me van a contratar. ¿Cómo al final lograste llegar como a ese número que igual no es un número mágico, pero cómo podríamos llegar como a romper ese sesgo de cómo cobro por algo que sé, si nunca he cobrado antes por algo que sé? Una pregunta muy común. ¿Cómo le pongo precio a mis servicios? Y aquí uno podría dividirlo en quienes cobran son ellos mismos el producto o servicio a ofrecer, o yo tengo una tienda de flores, una floristería y yo soy la que hace las flores. Pues igual, en ambos casos prácticamente es lo mismo. ¿Qué es importante? Te voy a contar cómo lo hice yo. Bien o mal, pero cómo empecé yo. Yo identifiqué mi salario, lo dividí por el número de horas por el que estaba contratada, no por el que trabajaba, porque trabajaba muchas horas más, pero sí por el número de horas por las que estaba contratada, y ahí sale un número.
ese número es una pauta, no es que sea el precio, ¿no? Y tampoco recomiendo cobrar por hora para quienes estamos de este lado, que somos el producto o servicio a ofrecer. No recomiendo cobrar por hora, pero es una pauta. Pero yo a eso tengo que sumar otros valores que están asociados a ese salario que yo tenía, pero que yo no era consciente. Es decir, a mí la empresa me paga un monto, llega un dinero a mi cuenta, pero para pagarme ese precio hay otros precios asociados. Yo tengo que entender todos esos precios y reunir toda esta bolsa, dividirla en el tiempo y me da una pauta. Algo importante aquí es que, claro, yo analizo mercado, entiendo otras tarifas, empiezo a ver cuánto cobran, cómo cobran, porque no es solamente cuánto, sino cómo se genera ese cobro, el producto o servicio que voy a entregar, pero también es muy importante entender la transformación que voy a generar. Okay. Y es, si esta persona, hablemos en uno de mis productos que tiene que ver con empleabilidad, está desempleado y quiere contratar una mentoría mía, ¿cuánto le cuesta a esta persona seguir estando desempleado versus el producto que yo le voy a entregar? Eso también es una pauta. Pero también hay algo muy importante y es que entendamos que si bien yo salí al mundo de la independencia hace más o menos 10 años, yo no puedo creer hace 10 años que es que como yo estoy empezando, entonces voy a cobrar menos. Estoy empezando en ese rol o en ese formato, pero no es que yo esté empezando con el conocimiento que tengo. Claro, no soy o no era en ese momento la Carolina que soy hoy, que podría estar cobrando hoy un precio diferente, y así fue, pero todo esto nos ayuda a entender cómo cobrar, qué precio poner, y no creer que porque estoy empezando como independiente, entonces tengo que cobrar más poquito o mucho menos de lo que debería ser. Creo que ahí también tocas un tema súper importante y como para ir cerrando un poco el tema de hoy, ¿cómo ayuda una marca bien gestionada, una marca personal bien gestionada a que seas elegible para esas empresas en donde estás buscando ofrecer tus servicios? Primero hay que tener una autenticidad, una marca personal sólida, que se crea en ella, o sea, que genere credibilidad y confianza. Eso es importante. 2, visibilidad. Si no me conocen, ¿cómo van a llegar a mí? Si no llegan a mí, ¿cómo voy a vender? Y eso tiene que ver con reputación, con posicionamiento, pero con visibilidad. En un embudo de marca personal, ese también lo hablamos en los cursos, es qué acciones voy a hacer yo para hacerme visible. Y no estoy hablando de digital únicamente, porque la gente asocia a decir redes sociales. Ya, tengo que estar en TikTok. Seguramente hay que tener una presencia digital, pero es hacerme visible. ¿Ante quién? Ante una audiencia objetivo. Yo tengo que tener clara mi audiencia objetivo y así pues poder llegar a ellos. Y por supuesto esa promesa de valor se tiene que cumplir. Tiene que ser absolutamente coherente lo que prometo, lo que digo, lo que ofrezco para que sea atractivo. La autenticidad es fundamental porque si no empiezo a hacer más de lo mismo y así no me van a elegir. Toda la razón, creo que finalmente es la marca personal, como su nombre lo dice, lo que termina generando esa diferenciación. Caro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz de tenerte en esta serie de podcast. A todos y todas los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Todos los links van a estar en la descripción del capítulo y nos vemos pronto. Muchas gracias.